Saludos. La violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial del que no escapa República Dominicana. Sin embargo, ser el tercer país de América Latina con más feminicidios, con cerca de 4 asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes, debería mover al Estado a revisar las políticas públicas que se están aplicando para reducir estas cifras. Si observamos que cerca de 102 mujeres están siendo asesinadas por sus parejas cada año, podemos concluir que las distintas campañas de prevención no han tenido éxito. Y peor aún, vemos recrudecer las formas de violencias, llegando en ocasiones a niveles dantescos. Es un error creer que la violencia contra las mujeres es un ejercicio individual por parte de sus parejas. La violencia contra la mujer es un producto de la sociedad que promueve estas prácticas más allá del ambiente íntimo. Todo el sistema está estructurado para que las mujeres no obtengan su autonomía, la autonomía de sus cuerpos, de su economía, de sus emociones y de su participación en la sociedad. En el programa de hoy queremos explorar los avances que han alcanzado las dominicanas en lucha por sus derechos, por su libertad, su dignidad, así como los desafíos que el país debe enfrentar para erradicar la nefasta violencia de género. 25 de noviembre, señoras y señores, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y es precisamente ese el tema de hoy. Vamos a ver qué hace falta en la República Dominicana para reducir un flagelo que tiene a todo el país preocupado. Ahora, en contexto, hablamos de la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Para octubre de este año, la Procuraduría General de la República informaba que se habían producido 170 muertes violentas de mujeres, siendo el machismo la causa de la mayoría de ellas. Pero no se puede dejar de lado que el Estado también ejerce violencia contra las mujeres cuando no pone en práctica políticas públicas que le permiten tener autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Algunas conquistas del movimiento feminista tienen ya más de 20 años y otras son más recientes. Por ejemplo, la Ley 2497, que sanciona la violencia contra la mujer, ha dado pie a la creación de los departamentos de denuncia por maltrato. También la creación de cuotas de participación política en el año 1994 o la modificación a la reforma agraria que permitió a la mujer tener y heredar tierras, y más recientemente la extensión de la licencia por maternidad de 12 a 14 semanas o la tipificación del feminicidio en el recién aprobado Código Penal. Pero persisten otros desafíos, como lograr la despenalización del aborto al menos por las 3 causales. La penalización del aborto en todas sus causas es una decisión de los legisladores que resta autonomía a la mujer sobre su propio cuerpo y que violenta su derecho a decidir y sobre todo su derecho a la vida en los casos en los que el embarazo las pone en riesgo. También la prohibición por ley del matrimonio infantil, una problemática que nos coloca con el promedio más alto de las Américas. El 12% de las dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18. El matrimonio infantil solo genera pobreza y limitaciones en el futuro de las mujeres. El poder económico se traduce en autonomía y empoderamiento, pero en el país todavía no existe equidad laboral ni salarial entre hombres y mujeres, ni ninguna ley que lo promueva. En el sector público, los mejores salarios son para los hombres, de acuerdo al estudio de índice de uso de tecnologías de información y comunicación e implementación de gobierno electrónico en el Estado Dominicano de fecha 2016. En general, de acuerdo con el estudio El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016 de ONU Mujeres, las dominicanas perciben un 18,6% menos de ingresos salariales por hacer el mismo trabajo que un hombre. Las muertes maternas son también un desafío para el Estado y una manifestación de violencia estructural y de inequidad. En un país donde la tasa de muertes maternas se encuentra en 90,1 por cada 100.000 nacidos vivos, por encima del promedio latinoamericano, no existen las condiciones para garantizar que las mujeres, en general las mujeres pobres, puedan sobrevivir el embarazo. El foco en campañas preventivas de la violencia se centra en la denuncia de los casos de maltrato y en la víctima de la violencia, mas no en sus victimarios. En Voz Alta conversamos con nuestras invitadas sobre la violencia estructural, las fallas en el sistema que provocan que todavía
todavía las cifras de violencia sean tan altas y propuestas para reducir la brecha en la igualdad entre mujeres y hombres, que es el trasfondo real de tanta violencia. Lo dicen las cifras, el tema de la violencia de género es quizás el que más preocupa a la República Dominicana, encabeza las encuestas y los estudios sobre las preocupaciones de las dominicanas y los dominicanos. Por eso, en el día de hoy, el Día contra la Violencia hacia la Mujer, hablamos con dos feministas, una Lourdes Contreras, reconocida en el país por su larga trayectoria en la lucha por los derechos de la mujer, también directora del Centro de Estudios de Género de INTEC, y la otra, Yanina Figueroa y Pinza, chilena, feminista también, activista por los derechos de la mujer y presidenta de la Corporación de Mujeres Líderes para Chile desde el año 2012. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias. Cada año en el país sigue en aumento el número de víctimas y entre estas víctimas resaltan mucho las mujeres. 25 de noviembre es un día para recordar, pero lo que está pasando en nuestro país, donde cientos de mujeres mueren al año víctimas de violencia de género, es prácticamente una pandemia social lo que está pasando. Cada día abrimos los periódicos y aparece una mujer víctima de violencia. Ha habido muchas políticas públicas que se han tratado de implementar, pero sin embargo persiste esta situación. Esto tiene mucho que ver con el problema de la desigualdad en términos generales en el país, pero las mujeres frente a la desigualdad sufren más, ¿no? O sea, doña Lourdes, usted con una historia amplia de lucha a favor de los derechos de la mujer y lucha en contra de la violencia de la mujer, ¿cómo usted cree que podemos avanzar para evitar que esto siga sucediendo, aminorar que las mujeres sigan muriendo a manos de los hombres dominicanos? Sí, gracias. Buenas tardes a todos los dominicanos y dominicanas y a este programa. A pesar de que usted introdujo diciendo que tenemos políticas, en realidad lo que sucede en los hechos es la falta de una política coherente, adecuada, estructurada y articulada entre los diferentes organismos del Estado, porque se habla de los problemas de la violencia, se cuentan las mujeres muertas bajo la condición de feminicidio, que significa cuando se muere por el hecho de ser mujeres, no importa que sea en manos del marido o del suegro o del vecino, por el hecho de ser mujeres, hay mujeres que mueren y todo el conjunto de acciones que están relacionadas con las diferentes formas de violencia. Violencia física, violencia psicológica, emocional, violencia patrimonial, cuando hay restricciones en los aspectos económicos del manejo, la manutención de los hijos, en fin. En realidad digo que hace falta política porque también tenemos un mecanismo nacional, el Ministerio de la Mujer, y tenemos leyes y mandatos y normas y guías y protocolos, pero no hay una política de Estado para enfrentar el problema. A pesar de eso, las estadísticas siguen subiendo. La violencia en contra de la mujer, la victimización de la mujer, las estadísticas siguen creciendo cada día. Así es, siguen creciendo y el dolor es cada vez mayor. Para hablar de este tema, tenemos que irnos, si queremos hacerlo en muy poco tiempo, a hablar de las raíces del problema. ¿Por qué? ¿Dónde están las causas de este problema? ¿Por qué las mujeres somos víctimas de violencia por parte de los varones que están en nuestro entorno? En muchos casos son pareja, en muchos casos son del entorno familiar, pero también cualquier hombre que quiere robar ve en las mujeres un personaje vulnerable, una persona que tiene más posibilidades de ser afectada. Entonces, todo eso, cuando hablamos de la raíz del problema, está en la jerarquía entre hombres y mujeres. En la relación de poder. En la relación de poder, en esa jerarquía en que
los hombres, por el hecho de serlo, se consideran superiores, con mandato, con capacidad de control sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, sobre la toma de decisiones, en cualquier ámbito. Porque eso sucede en el ámbito de las estructuras políticas, de los poderes públicos o del sistema de partidos políticos, pero también sucede en el ámbito laboral. Sea por la jerarquía, por ser propietario de una empresa o simplemente por ser superior, puede ser gerente o puede ser simplemente compañero de trabajo. Pero también se ve hasta en el ámbito de la calle. El varón que ve pasar a una mujer y se siente con derecho a decirle unas palabras inadecuadas. Sin conocerle. O hasta tocarle indebidamente. Es decir, hay una cultura, y esa es la raíz de la violencia, una cultura de la superioridad por la condición sexual masculina. Entonces, esa base hay que socavarla. Y eso se estructura en un pensamiento patriarcal que significa la necesidad de ser transformada en nuestro país. Decía doña Lourdes que hay esfuerzos aislados, pero no una política integral que pueda combatir este flagelo. Y a muchos dominicanos y muchas dominicanas les sorprendería eso, porque reportaba un medio nacional recientemente que en los últimos 8 años se han anunciado 10 planes nacionales contra la violencia de género, y sin embargo los números se mantienen iguales o ascendentes en algunos años, sobre todo en los recientes. ¿Qué pasa, sin embargo, en Chile? ¿Ha habido algún cambio? ¿Estos planes han sido integrales? ¿Han presentado una mejoría para la situación social de la mujer? Nosotros en América Latina tenemos un problema de articulación de política pública, y eso es nefasto para los avances de las mujeres y de otras minorías también, o sea, de otras condiciones de desigualdad en la sociedad. Hay que avanzar hacia una educación, primero que todo, hacia los derechos humanos. O sea, que las mujeres estén muriendo a manos de sus parejas o de hombres es un atentado contra los derechos humanos. Es un negar un avance hacia el desarrollo humano de nuestros pueblos. En Chile siguen muriendo muchas mujeres, pero además siguen muriendo mujeres en condiciones horrorosas, o sea, descuartizadas, apuñaladas, quemadas. Aquí hay una situación interesante y que tiene que ver cómo la prensa también se hace cargo del tema. Y yo felicito que desde este programa se esté hablando y se esté condenando, porque hay una necesidad de la gente de estar hablando de estos temas. Pero también nuestros gobiernos y nuestros pueblos tienen que entender que esto es una mirada sistémica. Hay que aplicar una mirada sistémica dentro de lo que estamos haciendo para alcanzar una igualdad. Las brechas salariales, la falta de las mujeres en el poder, en la toma de decisiones, es algo que le pasa a todos nuestros pueblos, y eso tiene que ser erradicado. Nosotros como mujeres tenemos el derecho de estar en los espacios. Nos están pagando menos por hacer exactamente lo mismo. En toda América estamos teniendo índices altos de violencia. O sea, este es un problema profundo. Estamos las mujeres en minoría, además, por ejemplo, en las empresas, en los directorios de las universidades. Cuando faltan las mujeres, es difícil articular las políticas públicas. Ahora, hay un gran aporte que han hecho el movimiento Mujeres a lo largo de la historia por tratar de cambiar esta cultura patriarcal que finalmente nos ha hecho tan difícil la vida de las mujeres. O sea, si para nosotras todavía sigue siendo tremendamente difícil, imagínense ustedes cómo fue para nuestras abuelas, para nuestras antepasadas, para las sufragistas conseguir el derecho a voto. O sea, este es un problema que no hay que mirarlo de una forma muy ligera, porque aquí estamos hablando de violencia. Y es un problema de cambiar la cultura, y a veces las culturas duran 50, 60, 100 años para cambiarla. Por eso la política es muy importante. Entonces tenemos que crear políticas públicas que vayan a asegurar igualdad de las mujeres frente a la política, frente a la sociedad, frente al trabajo.
y que asegure una relación de poder más igualitaria frente al hombre. Y eso tenemos que hacerlo, Antonio, desde el hogar. Así es, Desde empezando la escuela. por ahí, desde la escuela. La escuela, el hogar, todos los espacios y con las niñas y los niños, haciendo que nuestras niñas y niños no se sientan diferentes. Creando una cultura de una nueva masculinidad, si se quiere. Y de igualdad. Claro. Una cultura de igualdad. Que cuando los niños y las niñas salgan al patio en el recreo, los varones no se cojan el patio para ellas y dejen en los rinconcitos al lado de la escalera. Empezar a crear una nueva cultura Sí. desde el hogar, desde las escuelas. Atacando desde el desde los nacimiento. micromachismos. Claro, Así es. Bueno, así es. hombres comprometidos por la igualdad. así es. Hombres comprometidos por la igualdad, líderes sociales, políticos, culturales, que realmente estén comprometidos con una sociedad distinta. Y eso implica que se den cuenta de que esa jerarquía existe, que ellos son favorecidos y las mujeres somos las desprotegidas, porque eso es la reclamación de esa política de igualdad. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando del tema de violencia, pero vamos a incorporar también ese eje, el eje de la igualdad. Dice un estudio de Oxfam que si las cosas siguen como van, en América Latina tienen que pasar 170 años para que una mujer gane lo mismo que un hombre por igual trabajo. De ese tema y de otros ejes como el derecho al aborto, bajo las 3 causales o al aborto libre, también lo vamos a tratar tras las pausas. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Cada esfuerzo que realiza una empresa dominicana por llevar productos y servicios de calidad merece ser reconocido. Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. Hecho con calidad, hecho por nosotros. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Este sábado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día que se celebra en todo el mundo a propuesta de la República Dominicana ante Naciones Unidas de la entonces primera ministra de la mujer, Gladys Gutiérrez, quien propuso en Naciones Unidas, como decía, conmemorar esa fecha a propósito de la muerte de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Y por eso hoy el tema es precisamente ese, el flagelo de la violencia contra la mujer, la desigualdad, la violencia estructural y otros acápites de ese gran tema del machismo y esta situación patriarcal que viven las mujeres en América Latina. La relación desigual de poder hombre-mujer en la República Dominicana. Exactamente. Hablamos de eso con Lourdes Contreras y con Yanina Figueroa y Pinza aquí en Voz Alta. Hablábamos un poquito antes de la pausa sobre el tema de la igualdad y durante la pausa tratábamos el tema de la violencia estructural. ¿Dónde están quizás los focos más preocupantes de esa violencia estructural en América Latina o en la República Dominicana, a su juicio, señora Contreras? Lo fundamental es en el acceso a las posiciones de toma de decisiones, en cualquier lugar, en el ámbito político, en el ámbito laboral, porque, para decirlo en muy pocas palabras, tenemos un país en que las aulas de las universidades están llenas de mujeres, más del 67% de la matrícula universitaria. Por lo tanto,
las egresadas de las universidades mayoritariamente somos mujeres, pero somos el 22% de los desempleados. Entonces, ahí hay una distancia. O sea, que esa población femenina no está siendo asumida por el sector laboral. Así es. Profesionalmente. Profesionalmente, las mujeres que salen de las universidades tienen dificultades para formar parte de la fuerza laboral, del mercado de trabajo, y cuando lo logran, entonces lo hacen en posiciones de subordinación frente a los hombres, en el sentido de las posiciones en la estructura institucional o de la estructura empresarial, pero también en la expresión salarial, con una proporción desigual en el acceso a los ingresos. Estamos hablando de lo que históricamente se ha llamado o el techo de cristal o el piso fangoso o los escalones esponjosos. Son diferentes maneras de ver cómo da dificultad a la mujer por el hecho de ser mujer, pues lograr posiciones de toma de decisiones. O sea, que las mujeres son el 50% de la población, pero son las que también son las que dan a luz a los muchachos, son las que paren, son las que cuidamos cuidan a las familias, las que en estos tiempos modernos tienen que salir a trabajar, tienen que cuidar a los muchachos, tienen que hacer a veces las labores domésticas, y aún así hay una gran desigualdad en relación de poder, en relación al trabajo, en relación a las profesiones. Así es, hay una falta de reconocimiento del aporte de las mujeres en todos los ámbitos. Que la Constitución de 2010 de la República Dominicana incluso, bueno, en algo hizo un avance importante en ese sentido, que fue reconocer el valor patrimonial y económico de la labor en el hogar de las mujeres. Pero creo que es importante también que no hablemos de la mujer solo en su rol de hogar. Yo pensaba en estos días que la mujer ha salido al mundo laboral de esa concepción tradicional y machista que no la veía dentro de ese mundo, pero el hombre no ha retornado o no se ha incorporado al hogar, y eso en alguna medida, por lo menos en la República Dominicana, ha generado una desigualdad entonces entre mujeres, porque la mujer que sale a trabajar tiene otra mujer llegar a su hogar para cuidar de las cosas del hogar, que entonces no tiene las posibilidades que tiene la mujer que sale a trabajar. Entonces, ¿en qué medida podemos las mujeres solidarizarnos con las desigualdades entre nosotras mismas, entre mujeres, no solo entre el hombre y la mujer, para evitar hacer víctima, hacer más propensa o vulnerable a otra mujer de ser víctima de esa violencia estructural? Bueno, el patriarcado cala hondo también a las mujeres. Tenemos una cultura que permea en ese sentido, o sea, cuando uno habla de solidaridad, las mujeres muchas veces nos falta a nosotras mismas también, porque también hemos sido educadas en este modelo. O sea, que mujeres discriminan a mujeres. Bueno, eso pasa mucho. Si nosotras fuéramos mucho más estratégicas, ya no hubiésemos tomado varios poderes. Pero falta conciencia sobre eso. Sí, claro. Si Parte de la finalmente cultura. es educarnos En los mismos partidos políticos. Bueno, muchas mira, veces las mujeres no votan por la mujeres. mayoría de los partidos políticos, la mayoría son mujeres. Las que trabajan el territorio, las que conocen bien, y los índices de participación en nuestros países son tremendamente bajos. Y eso no se condice con el trabajo que la mujer hace dentro del partido político. ¿Se puede hablar todavía, hablando de partidos políticos, de cuota? O hablar de cuota ya es una forma tenue de violencia política contra la mujer. ¿Es tiempo ya de hablar de paridad en América Latina? O sea, quisiéramos hacer el sueño, pero hay mecanismos que han sido ocupados por muchos países en el mundo y equilibran durante un periodo. Nosotros en Chile, justamente en el 18, vamos por primera vez a medir nuestra cuota 60-40, que fue un proceso muy difícil, que cuando se planteó desde las organizaciones de Aún mujeres... siendo la presidenta de Chile, bueno, una mujer, pero tú Bachelet, tienes con una historia. tienes un parlamento con un 82% de varones en Chile, con una fuerza de derecha además que no le interesa y no le gusta a la mujer en el poder. Pero además, en la República Dominicana, por ejemplo, hemos hecho estudios, no ahora, lo hemos hecho en décadas pasadas, lo hemos hecho reciente, y las estructuras del sistema de partido constituyen la primera barrera para las mujeres. Justamente. Para acceder al poder ¿Por político. qué la primera barrera? Porque las estructuras de los partidos no están concientizadas, no quieren, además,
no es un problema nada más de conciencia, es un problema de intereses. Y de la cultura patriarcal también que se introduce en los partidos Mira, políticos. eso de la No- mu- no la- Y se la le relación da, de poder sí. desigual. Esa apertura necesaria para que las mujeres puedan asumir los liderazgos que ellas tienen capacidades para ejercer. Pero Entonces, estratégicamente, además, las reuniones, con esta cosa de la multiplicidad de roles de las mujeres, que estamos cansadas. O sea, una mujer que trabaja, que está a cargo de sus hijos, que tiene que cuidar la casa, que tiene que ser productiva y que además es militante de partido y quisiera acceder a un cargo político, es una locura. Entonces, generalmente, y eso pasa en nuestros partidos en América Latina, se toman las decisiones después de las 10 de la noche, se hace un acuerdo de partido en la Asamblea General, pero después las cúpulas partidarias, las élites partidarias toman las decisiones cuando la mujer tiene que irse a su casa. Entonces, ser militante de partido, llegar al poder en un partido político es muy difícil. Es muy difícil. Y luego esa violencia política y esa discriminación política se traduce en menos espacios de poder ocupados por mujeres y por lo tanto en tomas de decisiones que afectan a las mujeres, en las que las mujeres no tuvieron suficiente voz o no tuvieron voz, como pasa por ejemplo con el tema del aborto bajo las 3 causales o el aborto libre que recién se aprobó en Chile. Sí. ¿Cuál fue la experiencia chilena que por fin lo logró a pesar de que la República Dominicana aún no lo logra? Fue una lucha desde la calle, desde las organizaciones de mujeres feministas. O sea, que el movimiento social cumplió su objetivo objetivo de presión social. Pero frente además con una desigualdad al frente, con una iglesia absolutamente retrógrada, mal informando a la opinión pública, porque son 3 causales. Violación, en caso de violación, en caso de... Claro, Y violación e incesto es un inviabilidad causal. fetal, cuando ese ser ya no tiene posibilidad de nacer vivo, y peligro de la madre. El trabajo parlamentario de la incidencia de las organizaciones de mujeres fue gigantesco, pero además con la contienda al frente, con una cantidad de recursos que uno nunca sabe de dónde salen. Con micros paseándose por el país completo diciendo que, bueno, que eso era muerte, y no es así. Claro. Estamos hablando de un derecho mínimo de las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos. Porque no estamos hablando de que se imponga No, hacer aborto. no. Es cuando la mujer tiene riesgo de vida y lo decide de esa manera. Es decir, ella prefiere vivir, que se le defienda su derecho a vivir o que se le defienda su derecho a no tener una criatura cuando esa criatura es el resultado de una violación o de un incesto. Pero además es un tema de clase, porque las mujeres pobres tienen que tener un hijo, por ejemplo, de una violación. Pero las mujeres con recursos pueden acudir a las clínicas privadas o pueden viajar a otros países donde no hay problemas de aborto. Claro. Entonces ahí también hay un tema, bueno, Claro. ¿quiénes tienen Condición posibilidad? social. Condición El social. dominio de las iglesias, sobre todo las católicas, tiene que ver mucho con todo esto. Es decir, la imposición de esas concepciones religiosas a partir del catolicismo, que muchas veces tergiversan las situaciones como en este caso, ¿no? De que las 3 causales son cosas fundamentales para respetar el derecho de las mujeres. Entonces se entiende que es un asunto divino, o sea, que se está violando las leyes divinas con esto. Pero ¿no? mira, Que la yo religión respeto a la gente que piensa así. Yo como feminista yo lo respeto, pero no quiero que lo impongan como el único camino. Si usted quiere sufrir, si usted tiene la posibilidad de quedarse con una violación, si usted quiere tener Son decisiones individuales. muy personales. Claro. No se puede Incluida legislar, la propia religión. pero además no se puede legislar porque un Estado es diverso. Los Así es. ciudadanos son diversos, las ciudadanas son diversas. El tienen Congreso distintas. no puede imponer. No puede imponer. En ese sentido, Los una estados condición tienen de que ser carácter laicos, personal. realmente laicos. El problema parece estar tanto en Chile como en la República Dominicana, que congresos repletos de hombres privilegiados toman decisiones por mujeres pobres, porque como decíamos anteriormente, las mujeres con recursos económicos para tomar otro tipo de decisiones quizás tienen la libertad que el Congreso no legisla para aquellas mujeres que no los tienen. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, las propuestas de Lourdes Contreras y de Yanina Figueroa y Pinza sobre qué podemos hacer para reducir
quizás hasta erradicar en un mundo ideal la violencia de género en todos sus sentidos. Nos vamos a la pausa. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Cada esfuerzo que realiza una empresa dominicana por llevar productos y servicios de calidad merece ser reconocido. Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. Hecho con calidad, hecho por nosotros. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. En la República Dominicana, además del problema que hablábamos sobre el Congreso y su discrepancia con los derechos de las mujeres, al igual que parece estar sucediendo en Chile, también tenemos un problema de representatividad, porque algunas encuestas han señalado que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas están a favor de algunos derechos de la mujer que el Congreso no aprueba. Puntualmente ahora vamos a hablar en otro sentido del matrimonio en minoría de edad, un tema que, sin saber por qué, el Congreso todavía se lo piensa, no está seguro de si aprobar la prohibición del matrimonio en minoría de edad, sobre todo a sabiendas de que genera una situación de vulnerabilidad para las adolescentes dominicanas. ¿Qué pasa, señora Lourdes Contreras, con este tema en la República Dominicana, que no logramos que la legislación y la política pública vaya alineada a la realidad de las mujeres dominicanas? Mira, el pensamiento de muchos hombres y mujeres, incluso padres y madres en nuestra sociedad, se piensa que las niñas son a muy temprana edad un mercado sexual. Lamentablemente, en nuestra cultura hay la tendencia a que las muchachitas vayan a ser formadas pensando y haciendo que piensen que parte importante de su patrimonio es su cuerpo y su sexualidad. En ese sentido, entonces, pensar en la colocación, y así se usa el término en nuestros campos y se ha usado históricamente, esa es una de las líneas de trabajar en el proceso de transformación cultural, ese cambio en el pensamiento, porque se justifica el matrimonio de niñas en la idea de que van a tener una mejor condición, cuando es la puerta de entrada a la violencia. O sea que eso es un problema social, es un problema económico y un problema básicamente de desigualdad, sobre todo si los miramos en el sentido que usted está diciendo de que las niñas, en la medida que van creciendo, los padres en situación de pobreza ven a las niñas como una mercancía que le pueden entregar. Pero si nosotros tuviésemos una legislación que no que propicia prohibiera eso y lo prohibiera. Y lo prohibiera, y que entonces... Y lo sancione y sepan que hay consecuencias si eso se hace. Pero todavía tenemos medios de comunicación que dice que es una relación de pareja. No existe relación de pareja entre una niña No hay y un consenso adulto. en minoría de edad. No existe eso, ni siquiera jurídicamente. En consecuencia, la justificación del matrimonio y no solamente la formalización del matrimonio desde la perspectiva legal, sino de la unión de hecho, tampoco se justifica. Es decir,
no deberíamos estar propiciándola. Y por lo tanto, la reforma del Código Civil que está en debate debería concluir su proceso sancionando el impedimento del matrimonio entre personas con una distancia de edad. En minoría de edad, en minoría claro. de edad. Bueno, la movilidad social es importante con esto, ¿no? Porque frente a las carencias materiales se ve en esto una salida. Sí, pero hay que decir que se sigue con esa idea, reforzando el pensamiento de que la propiedad del cuerpo Claro. está a la venta, Que es una mercancía como que es una cualquier mercancía otra. y con eso se Que le propicia pertenece al mercado. la prostitución, en fin, Claro. todas esas condiciones que hacen que las mujeres se refuercen desde muy temprana edad. Es una de las ideas más fundamentales del machismo y del patriarcado, eso de que la mujer es propiedad del hombre. Imagínese si se cree que se ha comprado literalmente como una propiedad y una mercancía. Bueno. Y en Chile, ¿qué pasa con, don Antonio, perdone, Sí. iba a mencionar alguna pregunta usted? No. Sabemos que esa cultura machista, todo tipo de cultura para cambiarla lleva mucho tiempo. ¿Qué podríamos estar proponiendo? ¿Qué hacer frente a esta situación para minorar la violencia de género, para tratar de que las mujeres frente a la sociedad tengan mayor participación, mayor igualdad, mayor equidad, Menos violencia? menos violencia? Bueno, primero necesitamos urgentemente gobiernos comprometidos con esto. Gobiernos comprometidos. Necesitamos tener una educación sexual a muy temprana edad en los colegios. Sobre todo desde la familia y desde los colegios. Educación las hacia los escuelas. derechos humanos y hacia el respeto del otro y de la otra. Y necesitamos una sociedad vigilante que haga que sus líderes cumplan con las promesas de campaña, porque muchas veces se promete involucrarse en temas tan sensibles e importantes para la sociedad como este y después termina negociando en cuatro paredes en el Parlamento sin dar la cara. Cada vez que hayan elecciones uno tiene que ser capaz como ciudadano de dar su voto a quien realmente quiera un cambio nuevo, una sociedad distinta para las mujeres y para los hombres. Entonces, desde la política pública articulada, desde ver de manera sistémica cómo nosotros vamos mejorando esto para un mejor desarrollo humano. Mira, las mujeres sufren mucho en el mundo entero. Mutilación genital, niñas que se tienen que casar en algunos países a los 8 años. Son las más pobres del planeta. Son las que tienen la mayor desigualdad salarial. O sea, hay mucho por hacer y nuestros pueblos tienen que comprometerse en eso y nuestros gobiernos tienen que avanzar hacia eso. Y las organizaciones internacionales, la ONU, la UNICEF, que de repente, bueno, a veces están presentes solamente para las cifras, pero cuando hay que sancionar a un país, cuando hay que sacarlo de los grandes tratados de comercio, ahí las instituciones Ahí que el agua es tibia. protegen los derechos de los niños y de las niñas, ahí hacen un paso atrás. Bueno, Este es un Doña tema... Lourdes, en nuestro país, ¿cómo pudiéramos estar avanzando a favor de políticas efectivas para aminorar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, para hacer más igualitaria la participación política de las mujeres, tener una relación de poder más asimétrica entre hombres y mujeres, una relación de poder frente al Estado igual entre hombres y mujeres? Bueno, yo estoy, mi perspectiva analítica va en dos direcciones. En primer lugar, empoderamiento de las mujeres para desarrollar su capacidad de lucha, su capacidad de presión hacia toda la estructura de la sociedad, desde su propio hogar, desde su propio ámbito, hacia el espacio político. Y el segundo nivel, esa capacidad de lucha, producirla, consolidarla hacia las políticas de Estado. Es decir, tenemos que desarrollar capacidad para que las decisiones en el país y las decisiones en los hogares vayan en dirección a entender los derechos humanos de las mujeres en toda su dimensión. En consecuencia, estamos hablando
de la capacidad de las mujeres de tomar decisión sobre su vida, su salud y su cuerpo, en cualquier aspecto, pero también la decisión en el orden de la autonomía económica, mi trabajo, mi salario, mis esfuerzos, cómo yo los invierto, y mi decisión en el ámbito de la toma de decisiones en el orden político. Es decir, estamos hablando de empoderamiento de las mujeres en todos los órdenes, y eso traducido en capacidad de lucha, en capacidad de presión, organización, presión social, incidencia. Así es, y lograr al final que se tomen en cuenta las decisiones de las mujeres por el hecho de ser quienes tenemos que tomar decisiones en nuestros hogares y en nuestros procesos políticos. Yo creo que aquí se ha hablado de un punto importantísimo, que es el tema del compromiso del gobierno. El actual gobierno ha quizás mencionado mucho más que otros algunos puntos específicos sobre los derechos de las mujeres, como el tema del aborto de las 3 causales, y sin embargo podría dar la impresión de que una cosa es en el discurso público y otra en el discurso de la toma de decisiones, porque no se logra la aprobación, a pesar de que el partido de gobierno es también el de mayoría en el Congreso, de las propias propuestas del Ejecutivo. Yo creo que lo que pasa en el secreto de las urnas, cuando las mujeres votan con la misma sinceridad con la que anuncian su compromiso político con cualquier grupo, candidato, movimiento, no se traduce esa sinceridad también en el gobierno, que anuncia ciertas posiciones y luego en el secreto de las reuniones políticas vota de manera distinta. Pero aquí se ha dicho la importancia de la organización del sector de mujeres y la presión social a partir de estas organizaciones y estas luchas sociales por los derechos y la igualdad, que es muy importante. Por eso no creo mucho en la negociación de los partidos. Sino en la presión social a través de la organización de en las el mujeres. empoderamiento de la gente para buscar conquistas desde los pueblos. Desde los pueblos. Así es. Y a en la veces República, haciéndolo muy en forma artesanal, las organizaciones sin financiamientos reales que puedan hacer que nosotros, el aporte a la democracia que han hecho las organizaciones sociales, especialmente las mujeres, es algo que nuestro gobierno y que el Estado no lo ve. Y eso, por eso yo me siento muy honrada de estar con Lourdes, que ha liderado una lucha junto a otras mujeres muy larga en este país. Y eso es muy valorable, y así se robustece una democracia. Así es, así es. En la República Dominicana no se puede hablar no se puede hablar de ningún momento histórico y de ninguna transformación sin la participación de las mujeres, desde María Trinidad Sánchez hasta las luchas de hoy. Las mujeres han jugado un rol fundamental. Las hermanas Mirabal, y sin embargo en los textos de historia, en la narrativa histórica dominicana, muchas veces quedan relegadas a un segundo plano, como si su participación no fuese tan central, y así no es. Bueno, agradecer a nuestras invitadas en el día de hoy por habernos acompañado, por habernos presentado este tema desde las perspectivas de nuestros países, tanto de República Dominicana como de Chile, y dejarles a ustedes con el mensaje de la urgencia por la igualdad y la no violencia contra la mujer. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Cada esfuerzo que realiza una empresa dominicana por llevar productos y servicios de calidad merece ser reconocido. Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. Hecho con calidad, hecho por nosotros. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar.
Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Saludo. Las mujeres dominicanas han luchado arduamente a lo largo de la historia por superar las grandes barreras económicas, institucionales y culturales que limitan su pleno derecho y desarrollo. Y todavía esta lucha continúa. En voz alta nos solidarizamos y asumimos la causa de la mujer dominicana, que es la causa de todos, y proponemos lo siguiente. En primer lugar, la violencia de género es una expresión de las desigualdades sociales. Por lo tanto, son necesarias políticas públicas que generen movilidad social en nuestro país, sobre todo de las mujeres, quienes son las más afectadas. Solo de esta forma se logrará que las mujeres gocen de independencia económica y reducir su vulnerabilidad ante la violencia social y de género. Asimismo, se requiere fortalecer las políticas de prevención y persecución de la violencia de género y la atención permanente a las víctimas. Con respecto a la prevención, es fundamental erradicar la cultura machista, que es la raíz de todas las formas de violencia de género, a través de la construcción de una nueva masculinidad que rompa con los estereotipos que nos han inculcado y se fundamentan en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En cuanto a la persecución de violencia de género, se debe fortalecer las fiscalías, dotándolas de los recursos, tanto humanos como materiales, para investigar, dar seguimiento y sancionar los casos que se le presenten. Ningún caso de violencia contra la mujer debe quedar impune. Por último, hay que garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género reciban la atención necesaria para enfrentar su situación a través de orientación y asistencia legal, atención psicológica, casa de acogida, así como oportunidades educativas y laborales para el desarrollo de proyectos productivos que le permitan alcanzar su independencia económica. En este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, vamos a presentar en el segmento En Voz de Líderes a una mujer ocupando un espacio de liderazgo en una fundación que se dedica a hacer el bien social, Virginia Cabral, de Fundación Brugal. La Fundación Brugal tiene muchas historias que contar, no solo porque decidió tan a tiempo que tenía el deber de retribuir tanto bien recibido, sino porque entendió que la mejor manera de hacerlo era a través de aunar esfuerzos y de reconocer el bien en los demás. La Fundación Brugal surge cuando Brugal y compañía cumple 100 años. Eso es en el año 1988. Hace solo 3 años que yo dirijo la fundación y que por primera vez no es alguien que está dentro de la empresa, pero sí es alguien que forma parte de la familia Brugal, pues soy parte de la 5ª generación de la familia Brugal y lo que ha sido la cara de la Fundación Brugal a través de los últimos 26 años, 27 años ahora, es el hecho de que cada año entregamos un premio muy reconocido en el país, muy querido en el país, muy bien posicionado, que es el premio Brugal Cree en su Gente. Realmente es un premio al que nosotros le ponemos mucho empeño porque pretende reconocer, encontrar, descubrir todas aquellas instituciones que hacen tanto bien en el país. Y a través de los años hemos podido identificar la ruta de la solidaridad, encontrando en puntos muy diversos del país esas instituciones que hacen tanto bien. El premio
tiene una credibilidad porque tiene un jurado de prominentes personas en la sociedad que dedican 3 meses al año para poder evaluar, visitar, discernir, para finalmente elegir los ganadores en las 6 categorías que premiamos. O sea que es un trabajo muy serio, es un trabajo muy acucioso, muy exigente. Son personas como Freddy Ginebra, como Bernardo Vega, como Arelis Rodríguez, como Miguel Escala, personas que están en educación, personas que están en cultura, en las diferentes áreas en que premiamos, pues tenemos expertos en esas áreas. Lo otro que hace la Fundación Brugal es que se creó un fondo para la educación y se entregan becas universitarias en el país a estudiantes meritorios. Tenemos una asociación de ex becarios de la Fundación que hoy apadrinan a los muchachos que hoy están siendo beneficiarios de las becas. Realmente ya son 300 y pico de muchachos que han pasado. Hay casos de éxito impresionantes dentro de los muchachos que han recibido, que tuvieron la oportunidad en un momento dado y que hicieron de esa oportunidad pues una transformación de sus vidas, de las vidas de sus familias y que están impactando para el bien de nuestro país. Súper contentos de ser parte de esa nueva generación que va a hacer la diferencia que tanto necesitamos. Y hay un tercer aspecto que es una escuela en Puerto Plata, en una zona muy desafiante, donde apadrinamos una escuela pública. En la Fundación Brugal creemos firmemente que es la educación lo que puede cambiar nuestro país. Y creemos en esa herramienta para poder aportar de la mejor manera posible. O sea que la educación es el eje transversal del enfoque de la Fundación Brugal. La Fundación Brugal está en una etapa de evolución importante. Primero porque entendemos que tenemos que ir preparándonos para una nueva generación que debe entrar. Esta nueva generación que piensa diferente, que se comunica diferente. No solamente hay una nueva evolución en la empresa, también en la fundación será impactada. Dentro del emprendurismo y de lo joven, tenemos que renovar el premio, renovar la forma en que vemos las cosas, pero sin duda reconociendo y apoyándonos en todo lo bien que sí hemos hecho hasta ahora. O sea que en esta evolución es un mirar hacia adentro, pero para enfrentar el afuera, que es un desafío que vemos con muchísima esperanza. Desde este programa siempre tratamos de abordar diversos problemas de la sociedad dominicana desde una perspectiva crítica y propositiva. Hoy, 25 de noviembre, hemos abordado el tema de violencia contra la mujer. Esperamos, como siempre, que nuestros análisis, nuestro debate, nuestra investigación y sobre todo nuestra propuesta sirvan a la sociedad dominicana para mejorar la situación de violencia contra la mujer. Sobre todo esperamos que el cambio por el que hemos abogado en este programa llegue pronto, porque la violencia contra la mujer es un problema que resulta ya insostenible para las dominicanas y los dominicanos. Urge un cambio, urge que el Congreso y el Poder Ejecutivo se comprometan con la causa de los derechos de las mujeres. Hoy ya estamos tarde. Así es, Carolina. Hasta la próxima. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos.
de fuete que tiene lubricar. Distribuye Premium